Bueno chicos, me voy a disponer a hacer la resolución de la práctica adicional que había colocado ahí en el Classroom, explicando un poco a sí mismo el tema de clasificación y de nomenclatura de compuestos. Antes de nosotros poner el nombre a un compuesto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de clasificarlo, porque no podemos colocarle un nombre si primero no sabemos cómo se va a clasificar. Ok, en este caso, pues nosotros vamos, lo más fácil, vamos a comenzar por cada uno de las fórmulas, clasificándolo. Vamos a ver, aquí yo tengo un no metal más oxígeno. Espero que en este momento puedan ustedes tener, asimismo, la hoja de clasificación, no de nomenclatura, sino de clasificación de los compuestos, además de la hoja con los números de oxidación. Bien, un no metal más oxígeno es un óxido no metálico. Pb es plomo, o sea, un metal, y la I es yoduro, un radical simple. Un metal más radical simple sería una sal binaria. CCl4, bueno, el C es carbono, o sea, un no metal, y el Cl es un radical simple, cloruro. Carbono más radical simple significa que es un covalente. Oro, BrO3. Hay algunas personas que dicen que el BrO3 es un óxido no metálico, pero si esto fuera un óxido no metálico, no tendría por qué tener otro metal a la par. Entonces, en realidad, esto no es un óxido no metálico, es un radical compuesto. Y si ustedes preguntan, ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Revisen la hoja de los números de oxidación y si está el radical compuesto BrO3, significa que es un radical compuesto. Metal más radical compuesto sería una sal ternaria. HClAc. Bien, este AC es indicativo de que es un ácido hidrácido, porque yo tengo acá hidrógeno más radical simple. Hidrógeno más radical simple viene siendo, eh, puede ser uno de dos, puede ser o un ácido hidrácido o puede ser un hidruro no metálico, pero el único que tiene ese es el ácido hidrácido. Entonces vamos a marcar el ácido hidrácido por acá. Metal más oxígeno definitivamente es óxido metálico. Metal más hidrógeno, no hay otra combinación que sea más que hidruro metálico. Tenemos por acá otro con AC, eso significa que viene a ser un ácido hidrácido de nuevo. SO3 tenemos un no metal y oxígeno. Un no metal y oxígeno es un óxido no metálico. Algo muy pero muy importante que quiero aclarar. Voy a tomar el I, el Cl y el Br. ¿Cómo yo sé cuándo el Br es un radical simple llamado bromuro o cuando él es bromo? Cuando el Cl es cloruro y cuando es cloro, cuando el I es yoduro y cuando es yodo. Es muy sencillo. Cuando ustedes, es más, este S de aquí, cuando sé que es azufre y cuando es sulfuro. Bien, cuando esos no metales, ¿cuáles no metales? Cianuro, bromuro, yoduro, fluoruro, yoduro, los que estaban en la lista de números de oxidación como radicales simples, van a ser radicales simples siempre y cuando aparezcan de segundo lugar, como acá. HBr aparece de segundo lugar, el Cl aparece de segundo lugar, el I aparece de segundo lugar. Esos serían como radicales simples. En cambio, ve aquí el azufre. Aparece en primer lugar, por tanto, se va a considerar como un compuesto, como un no metal. Voy a aprovechar la segunda parte de la práctica. ¿Qué sería el NiOH3? Bueno, este definitivamente sería un hidróxido.
¿Ok? Voy a escribir aquí en lugar de marcar con X por facilidad de que no tengo los títulos, digámoslo así. Este de acá es un hidróxido. Los hidróxidos siempre son metálicos. ¿Ok? Hidrógeno más radical simple, pero con una G. Eso significa que es un hidruro no metálico. Metal más oxígeno. Metal más oxígeno es óxido metálico. Hidrógeno más, cuidado me dicen, óxido no metálico. No. Hidrógeno más radical compuesto. Definitivamente es un ácido oxácido. Este de acá es un metal más un radical simple. Si ustedes buscan en la hoja, metal más radical simple viene a ser una sal binaria. Se clasifica en realidad como sal binaria, pero si ustedes se dan cuenta no tiene nada de binario, ¿verdad? Son 3 elementos, pero se clasifica como sal binaria. BaOH, metal más OH es lo mismo que NiOH, o sea, es la misma clasificación porque termina en OH, y los que terminan en OH son hidróxidos. Este de acá es magnesio, que es un metal, y el MnO4, que es un radical compuesto. Repito, ¿y cómo verificamos que es un radical compuesto? Porque está en la lista. Entonces, esto sería una sal ternaria, o para quienes lo ponen también así, sal oxisal. Tengo este de acá, silicio, lo vamos a considerar como no metal, y al cloruro, o sea, vamos a tener la combinación de no metal más radical simple. Eso es un compuesto covalente. U es uranio, es un metal, y luego hidrógeno. Metal más hidrógeno sería un hidruro metálico. Ahora tenemos hidrógeno más radical compuesto. Básicamente este que estoy señalando y este de acá tienen la misma fórmula. Revisen. Hidrógeno, ambos, y luego radical compuesto. Sería un ácido oxáceo. Tenemos hidrógeno y tenemos también I. O sea, tenemos hidrógeno más radical simple con una G. Recuerden que si yo digo hidrógeno más radical simple, hay dos combinaciones: ácido hidrácido o hidruro no metálico, pero como termina en G, es un hidruro no metálico. Ok, muy bien. Vamos a colocar los nombres de todos. Vamos a comenzar en esta hojita de todos los que son iguales. Comencemos con los hidróxidos. Todos los hidróxidos, hidróxido de níquel. Por aquí teníamos otro. Hidróxido de bario. Disculpen la letra, pero yo escribo rápido así. El bario tiene un único número de oxidación. Profe, ¿dónde me doy cuenta de eso? En la lista de números de oxidación. Como el bario nada más tiene el número 2, que está aquí, porque recuerde que siempre están intercambiados, entonces no tengo que colocarlo aquí entre paréntesis. Si lo coloco, está mal, el nombre está mal. No tengo que colocar números donde no deben de ir, y no debo de colocar, o más bien debo de colocar donde se debe de poner. En cambio en el níquel tiene dos números de oxidación, y en este caso está usando el número 3, entonces sí tengo que indicar el 3. Para hacerles un ejemplo, como el níquel tiene dos números de oxidación, yo tengo que indicar siempre, pero siempre, en cualquier compuesto con níquel, el número de oxidación que usa el níquel. En cambio el bario nada más tiene un número de oxidación. ¿Cuál? El 2. Entonces yo no tengo que indicar cuál usa, nunca, porque nada más es ese. Recuerden que eso del uso de paréntesis con los números de oxidación romanos únicamente se utilizan para los que son compuestos con metales. Bien, vamos con los hidruros no metálicos. Por aquí creo que teníamos, sí, tenemos ahí dos.
Todos los hidruros no metálicos se nombran así. Primero el radical simple, que en este caso es bromuro de hidrógeno. Entonces, este último de acá se llamaría ioduro de hidrógeno. Vamos ahora con los óxidos metálicos. Solamente tenemos una en esta página. Sería óxido de, y tenemos que poner ahora el nombre del metal, oro en este caso. Este número de aquí, el 2, es del oxígeno y este 3 es del oro. Resulta que si busco el oro en la lista de números de oxidación, el oro tiene el número 1 y el número 3. Tengo que indicar cuál usa, que en este caso sería 3. Bien. Resulta que ahora voy a buscar los ácidos oxáceos. Tenemos dos ácidos oxáceos aquí. Cualquier ácido siempre comienza con la palabra ácido. Muy bien, por ahí tenemos otro ácido aquí. ¿Cómo se llama el BRO? El BRO se llama hipobromito. Los ácidos tienen que tener un cambio en el final, donde se llama el radical. Por ejemplo, si es un ácido oxáceo, como estos casos, cuando el radical simple termina en ito, la terminación pasa a ser oso. Y cuando termina en ato, la terminación termina siendo ico. Bien, como esto es hipobromito, se va a llamar ácido hipobromoso. Cuidado, me ponen ácido de hipobromoso, o ácido de hipobromito, o ácido de nada del D. En los ácidos no me pongan D. Este de aquí es carbonato, entonces sería ácido carbónico, ¿verdad? Termina el ato por ico. Bien, tengo una sal binaria por acá, de hecho es la única sal binaria de esta hoja. Primero se nombra el radical simple, esto es cianuro. Cianuro de, y en este caso hierro. El hierro tiene el número 2 y el número 3 de número de oxidación, entonces tengo que indicar cuál usa. En este caso, 3. Ahora sigo con la sal ternaria. En esta hoja nada más tengo esta sal ternaria. Esto de acá sería, vamos a ver, ¿cómo yo sé reconocer manganato y permanganato? ¿Cómo sé reconocer cuál es cuál? Y eso tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con el número de oxidación del MnO4. Vamos a ver. Esta la vamos a hacer ustedes y yo juntos. Sé que el nombre va a terminar diciendo de magnesio, porque siempre se nombra primero el radical compuesto y luego el nombre del metal. Entonces en este caso, ¿esto que será manganato o permanganato? Si ustedes buscan en este momento en la lista de números de oxidación, el manganato y el permanganato tienen ambos la misma fórmula. Lo que los diferencia uno del otro es el número de oxidación, si ustedes se fijan a la par. Uno de los dos utiliza el 1 y el otro utiliza el número 2. Por ejemplo, este 2 ¿de quién era? Del magnesio. El 1 que está aquí invisible, ¿de quién era? Del MnO4. Ahí me disculpan por el corte del video. Como es con 1, entonces significa que esto es permanganato. Entonces vamos a poner permanganato de magnesio. ¿Debo de colocar el número de oxidación del magnesio? No, porque nada más tiene el número 1. Este de acá, que es un covalente, va a utilizar el sistema estequiométrico. ¿Qué significa estequiométrico? Que utiliza prefijos. Fíjense en algo. Cualquiera de los nombres que yo he hecho hasta el momento, primero se menciona la parte final del compuesto y luego la parte del inicio. Eso significa que yo voy a comenzar diciendo algo del cloruro primero y de último voy a terminar diciendo algo del silicio. Este 3 de aquí, del cianuro de hierro, ¿a quién se refiere? Sí, al número de oxidación del hierro. ¿Este 3? Sí, al número de oxidación del oro. Pero cuando vamos a trabajar con prefijos, resulta que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ver. Este se va a llamar tetracloruro de silicio.
aquí no se utilizan números de oxidación en números romanos. Recuerden que solamente hay dos compuestos que utilizan prefijos: los óxidos no metálicos y los compuestos covalentes. Y por último tengo al hidruro de uranio. Esto es un hidruro metálico. Todos los hidruros metálicos se nombran como hidruro de uranio. El uranio nada más tiene el número 6, entonces no tengo que indicarlo. Recuerden, no tienen que indicarlo. Y si lo indicaran, está mal. Vamos a ver este nombre de acá. Oh, miren, comienzan hablando de penta y de di. ¿Qué significa eso? Que este está usando prefijos. Dijimos que este otro de acá también está usando prefijos. O una de dos, o estamos hablando del mismo tipo de compuesto, o estamos hablando de los dos compuestos que llevan prefijos. Sin embargo, este dice algo con óxido y el tetracloruro de silicio, no lo dice. Significa que estamos hablando de dos compuestos diferentes. Este de acá, el que estoy señalando, es covalente, y este de aquí es un óxido no metálico. Vamos a poner aquí óxido no metálico. Vamos a ver, sé que primero lleva bromo y sé que después lleva oxígeno. Coloquemos primero las partes. Siempre coloquemos en las fórmulas las partes primero. Y tiene que ser en el orden correcto. Si lo colocan en el nombre, en el orden contrario, está mal. Hay un 5 a la par del oxígeno, porque así lo dice el nombre. Y hay un 2 a la par del bromo. Ese penta, significa que hay un 5 con el oxígeno. No es que el 5 se lo dio el oxígeno. De hecho, vean en la fórmula, este 5 lo dio el bromo en algún momento. Y este 2 lo dio el oxígeno en algún momento. Pero el nombre, cuando usa prefijos, indica cómo va a quedar al final. Y así queda pues esta parte del trabajo, el reforzamiento. Ok. En este de acá nos vamos a dedicar entonces ahora, a partir del nombre, a partir de la fórmula, a poner, o el nombre, a poner fórmula o nombre. Vamos a colocar partiendo primero de la fórmula. Un óxido no metálico utiliza prefijos, como según lo dije hace un momento. Prefijo de 7, hepta. Entonces, heptóxido, no se dice heptaóxido, se dice heptóxido seguido. D, hay un 2 con el cloro, dicloro. Esto es una sal binaria. Las sales binarias primero se nombran el radical simple, como es una I, entonces sería ioduro de Pb es plomo. El plomo tiene el número 2 y el número 4, en este caso está usando el número 2, tengo que indicarlo. Recuerden de nuevo, todo lo que es metálico tengo que ver si lleva el número de oxidación entre paréntesis. ¿Cómo lo sé? Cuando tiene más de un número. CCl4 es un compuesto covalente. Recuerden que cuando yo diga compuesto covalente o cuando yo diga óxido no metálico, inmediatamente tienen que ponerle prefijos, como este de aquí. Ok, hay un 4 con el cloruro, tetracloruro de carbono. De hecho, vamos a ver si hay otro. No, en fórmulas no hay, de los que estamos haciendo, no hay ni covalente ni óxido no metálico. Ok, este de acá es una sal ternaria, porque tengo metal más radical compuesto. El berio 3, cuando ustedes revisen, se llama bromato. Entonces sería bromato de oro. Los dejo con la incógnita. ¿El oro estará trabajando con el 1 o con el 3? Profe, con 3, porque vea que este 3 es parte de la fórmula del berio 3. Si este oro hubiera trabajado con su número 3, hubiera aparecido aquí un paréntesis y hubiera venido un 3 afuera de un paréntesis. Pero no viene. Eso significa que el oro trabajaba con un 1 imaginario que ahí está. Entonces tengo que poner 1. Recuerden que si no tiene el número correcto, pues el nombre está mal. Dijimos que el AC es un ácido hidrácido, de hecho aquí está marcado, ácido hidrácido.
y en su momento dijimos que todo lo que lleve AC es ácido hidráceo. Entonces vamos a nombrar los dos ácidos hidráceos. Ácido clorhídrico y ácido. Recuerden que los ácidos hidráceos cambian de uro a hídrico. O sea, en lugar de decirse ácido de cloruro, que está mal, o ácido cloruro, que también sigue estando mal, se dice ácido clorhídrico. Aquí sería ácido bromhídrico. Por acá tenemos un óxido metálico, entonces sería óxido de plata. ¿Qué número de oxidación tiene la plata? Solamente el número 1, por cierto aquí está, entonces no se nombra. Este de aquí es un hidruro metálico. Todos los hidruros metálicos, ustedes pueden corroborar con las X marcadas, todos los hidruros metálicos se nombran hidruro de, en este caso, sodio. El sodio nada más tiene el número 1, entonces no tengo que indicarlo. Ah, mentira, mira, tenemos por acá un óxido no metálico, entonces lleva prefijos. Entonces, ¿qué prefijo sería el de 3? Trióxido de azufre. Bien, ahora nos falta poner fórmulas en algunos casos y ya terminamos de revisar la práctica. Dice cloruro de hidrógeno. Recuerden que esto se nombra y se escribe al contrario, ¿verdad? Primero el hidrógeno y luego el cloruro. Cloruro, radical simple, cloruro. Esto es un cloruro de hidrógeno. El nombre, así como está colocado, es un hidruro no metálico. Disculpen ahí el corte nuevo. Vamos a colocar una G porque los hidruros no metálicos llevan una G. Hidruro de calcio. El hidruro, bueno, ya más que todo, ya ahí lo dice, es un hidruro. Y de calcio es un metal, entonces es un hidruro metálico. Ponemos el calcio primero y luego el hidrógeno. Ahora intercambiamos. El hidrógeno trabaja con un 1 que se lo pongo al calcio, el calcio trabaja con un 2 que se lo pongo al hidrógeno. Aunque en la fórmula no dice el 2 del calcio, es que es el único número de oxidación del calcio, entonces lo tengo que colocar. Óxido potasio, bueno, realmente eso es un óxido, ahí lo dice el nombre. Y potasio es un metal, entonces sería un óxido metálico. Primero potasio y luego oxígeno. El 2 del oxígeno va con el potasio y el potasio tiene únicamente el número 1 que va acá, ¿verdad? Imaginario. Bien, por aquí tenemos un ácido. Es más, vayámonos más para abajo, aquí tenemos otro ácido. Pero ese termina en ¿qué? Hídrico, ¿verdad? Y dijimos que todo lo que terminaba en hídrico era un ácido hidrácido. Primero hidrógeno y luego cianhídrico viene de cianuro. El cianuro tiene un 1 que se le pone al hidrógeno y el hidrógeno tiene un 1 que se le pone al cianuro. Volvamos a este de acá. Perclórico, terminación ico, eso es un radical compuesto. El ico es porque viene de ¿qué? De perclorato. Buscamos en la lista de números de oxidación, perclorato es ClO4. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno? Un 1 que se intercambia con el perclorato, pero es un 1 imaginario. Y en la hoja de números de oxidación el perclorato trabaja con 1 que se lo da al hidrógeno. Eso es un ácido hidráceo. Perdón, oxáceo. Perclorato de potasio. Perclorato es el nombre de un radical compuesto y potasio es un metal. Entonces perclorato, metal, radical compuesto, inmediatamente es una sal ternaria. Potasio de primero y perclorato de segundo. Por cierto, ahí se repite el perclorato. Perclorato tiene un 1 que se lo da al potasio y el potasio tiene un 1 que se lo da al perclorato. Bien, siguiente, hidróxido de... bueno, ese ni siquiera se pone en duda, es un hidróxido. Primero calcio y luego el OH. El calcio tiene un número 2 que se lo da al OH y el OH tiene un número 1 que se lo da al calcio, así queda con el uso paréntesis. Cloruro de cadmio. Cloruro es un radical simple y cadmio es un metal. Metal, radical simple, metal, radical... eso es una sal binaria. Cadmio de primero, cloruro de segundo. Cloruro tiene un 1 que se lo da al cadmio y si bien recuerdo el cadmio tiene un 2 que se lo da al cloruro. Y finalmente,
Pentasulfuro de diarsénico. Oh, con solo saber que tiene prefijos, yo ya sé que es o un compuesto covalente o es un óxido no metálico. Definitivamente óxido no metálico no es. Significa que es un compuesto covalente. Se coloca al revés las cosas, ¿verdad? Arsénico, AS, y luego sulfuro. Penta significa 5, o sea que hay un 5 con el sulfuro y hay un 2 con el arsénico. Y esa sería la forma correcta de colocar y clasificar todos los compuestos.